¿Estamos listos? ¿Preparados? Bien. Acompáñenme, por favor, con su Biblia al libro que escribe Juan en el capítulo 16, versículo 33. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, para ser más exacto. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Ya lo tiene? Bien, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Por qué sufrimos? Y seguramente algunos más de alguna vez se han preguntado el por qué, por qué, por qué. O por qué a mí, a veces. ¿No es cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufrimos? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? Lo primero que me gustaría decir, y mantenga su Biblia porque vamos a recorrer algunos pasajes bíblicos, que Dios no hizo al hombre ni para vivir estresado ni para sufrir. Mire lo que le estoy diciendo. Y hoy día en este mundo contemporáneo es muy difícil encontrar a alguien que no esté estresado, ¿no es cierto? Que no esté afanado, que no esté preocupado. Es difícil, ¿no es cierto? Y por eso también fíjese que el organismo, por ejemplo, en el estrés, haciendo un pequeño paréntesis, el organismo de alguna forma después manifiesta eso con enfermedades. Hay personas que, por ejemplo, se enferman de gastritis, el sistema nervioso comienza a fallar, trastornos en el sueño también, por ejemplo, todo por causa de las preocupaciones o el estrés. Porque fíjese que Adán, en el huerto del Edén, ni Adán ni Eva estaban estresados, ni tenían sufrimiento. Por eso le digo que originalmente la persona, el ser humano, no fue hecho para sufrir, ¿bien? Ni para vivir estresado. ¿Bien? ¿Y dónde podemos comprobar esto? Es lo que señala precisamente la palabra de Dios, ahí en el primer libro de la Biblia y en el primer capítulo de la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 1. Fíjese usted que en ese capítulo 1, en los primeros versículos, desde el 10, el versículo 12, el versículo 18, el versículo 21, el versículo 21, vamos a encontrar la expresión "y vio Dios que era bueno". ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? Dios creó, diseñó, hizo todo en una armonía, en un equilibrio. Usted sabe, ahí en ese capítulo 1 se narra cómo fue hecha la creación por el Señor. Y fíjese que llama la atención también que en el versículo 31, estoy hablando de Génesis 1, estoy yendo rápido para que avancemos también rápido, en el versículo 31 de Génesis 1 utiliza la expresión "era bueno en gran manera". ¿Se da cuenta? Dios hizo las cosas en una armonía y era bueno, había una armonía. Adán no estaba, de todos modos, en el huerto del Edén, no estaba así de brazos cruzados, esperando que le cayera una uva en la boca, ahí tirado así en el pastito. Él tenía una responsabilidad, ¿no es cierto? Se lo dice el Señor, ¿no es cierto? No estaba desocupado, por decirlo así, pero no estaba estresado, tenía algo que hacer, pero no estaba estresado. Y fíjese, y permítame resaltar eso, la expresión que a mí me llama la atención. Vuelvo a decir, en varios versículos que se los mencioné, el versículo 10, el versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25 y el versículo 31 del primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, encontramos la expresión "vio Dios que era bueno". Y en el versículo 31, la expresión "y vio Dios", y he aquí dice que era bueno en gran manera bueno, porque las cosas que Dios hace son buenas.
El salmista dijo, porque grandes y formidables son tus obras. Yo me imagino al salmista mirándose al espejo y diciendo eso. ¿Ah? Peinándose ahí, haciéndose la partidura, no sé, al medio, al lado, diciendo, porque grandes y formidables son tus obras. Estoy maravillado. ¿Ah? O diciendo, le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Ve? Hablando del hombre. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Ve? Dios hizo las cosas en una armonía. Entonces, por eso entendemos que Adán y Eva no sufrían en el huerto del Edén. ¿Qué preocupaciones tenían? Ninguna. Por eso fíjense que hay una promesa maravillosa de que Dios va a reconciliar aquello. Por eso que la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque Dios va a volver, digámoslo así, entre comillas, a ese modelo original. Ya habrá momentos, lo vamos a ver más adelante, casi al terminar, que no habrá más muerte, no habrá más dolor. Y la Biblia dice, porque las primeras cosas habrán pasado. Pero quiero decirle, queridos hermanos, hermanas, iglesia, y a todos los que estén escuchando esta exposición bíblica, que mientras estemos acá, por una promesa del Señor Jesucristo que aparece y que la compartimos al inicio, vamos a tener aflicciones. Mientras estemos aquí en la tierra. ¿Dónde entonces se generó originalmente el problema, el quiebre en esta situación, si todo estaba tan bien? Si no tenían problemas, si Adán andaba por ahí en la naturaleza poniéndole los nombres a los animales, comían, qué sé yo, ahí los frutos de los árboles, tenían una comunión con Dios, una comunión y una comunicación espiritual. ¿Dónde se produjo este quiebre que entra el sufrimiento, el dolor a la humanidad? Usted lo sabe. Por el pecado. ¿Ve? Muy bien, están atentos. Ahí entonces la desobediencia llevó a la caída del hombre y ahí entra el sufrimiento. Vamos a verlo bíblicamente. Por ejemplo, ahí en Génesis, a la mujer dijo, dice textualmente este versículo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjese, aparece ya expresión de dolor para dar a luz los hijos. Quiere decir que antes de eso no era así. Ahora, versículo 18, Génesis 3. Esto es ahora lo que Dios le dice al hombre. ¿Qué le dice al hombre? Espinos y cardos te producirá. Está hablando de la tierra. Fíjese, entonces hasta ese momento no existía aquello. Fíjese, entonces se produce, póngame atención por favor, se produce un desequilibrio total hasta el día de hoy. Por eso que la Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿dónde se originó eso? En el pecado del hombre y la mujer, en ese pecado original. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y dice versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Sabe que el hombre no estaba tampoco diseñado para morir. ¿Ve? Entra la muerte acá con la desobediencia. Por supuesto de que Dios sabía esto que iba a ocurrir, si Dios es Dios, sabe toda la historia. ¿No es cierto? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, el sufrimiento. Entró entonces el sufrimiento, pero en un comienzo no era así. No era así. ¿Por qué tenían que estar preocupados ellos? Por nada. ¿Por qué tenían que estar afanados ellos? Por nada. Nosotros tampoco deberíamos, y Jesús también nos enseñó aquello. Ahora, el sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? ¿Quién alguna vez no ha padecido o está padeciendo sufrimiento? ¿Sabe que es
impactante a veces los que tenemos la posibilidad de relacionarnos a veces por los medios de comunicación con la gente, la cantidad de personas que está padeciendo algún tipo de sufrimiento. A veces conmueve situaciones de personas que por la enfermedad, cuadros a veces de niños contagiados con enfermedades severas, que usted los ve, oiga, y le conmueven el corazón, porque es como, Señor, ¿cómo se explica esto? Si usted ve, por ejemplo, a un niño contagiado de una enfermedad terminal, es impactante. Usted, estoy seguro, nadie queda indiferente. Yo me recuerdo hace algunos años, estábamos en otro país con un amigo que hoy día está también en la obra del Señor, y fuimos a un hospital, y en ese hospital él conoció a un niño de 8 o 9 años que estaba contagiado con el virus del SIDA. Él le pregunta a ese niño que estaba hospitalizado precisamente, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y la respuesta del pequeño fue, yo quiero ser profeta. ¿Sabe lo que hizo este varón? Se fue a otra habitación a llorar. No es lo mismo contarlo a vivirlo. Cuando usted está viendo una realidad de un niño que parece no estar consciente plenamente de lo que está padeciendo. Hay gente que sufre, hay gente que llora, hay gente que incluso hace algunos días nada más me contaba una persona a través de un mensaje de texto de la situación en su hogar. Dijo, el hogar, mi casa es un infierno. Hay que estar ahí, hay que estar en esas situaciones. El sufrimiento para algunos es algo totalmente cotidiano. Hogares donde no hay comprensión, hogares donde las familias ni siquiera pueden compartir una taza de té, un mate, un plato de comida en armonía, porque parece que cualquier cosita se encendió un fuego que a veces termina en situaciones bastante desagradables. Mujeres que son maltratadas por sus esposos, por sus parejas, y no siempre con golpes, sino que a veces humilladas, denigradas, de alguna u otra forma, miradas en menos, maltratadas por quien debería de cuidarlas, protegerlas, en fin, el sufrimiento. El sufrimiento, ¿sabe? Una definición de sufrimiento es, el sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo, dice un significado. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad, dice un diccionario secular. Por favor, mantenga eso, porque usted luego vamos a meternos más bíblicamente y vamos a contrastar esto, cómo es que padecían los primeros cristianos. Otro significado dice dolor o padecimiento físico o psíquico. Fíjese. No solamente se produce un sufrimiento físico por un maltrato quizá, sino que hay un sufrimiento psicológico. Es lo que le estoy mencionando yo. La misma Biblia nos enseña. Hay palabras que duelen más que los golpes. Hay palabras que son cuchillo, dañan. Dolor o padecimiento físico o psíquico que experimenta una persona. Otro significado, paciencia con que se sufre o se soporta una desgracia. Por ejemplo, ahí tenemos otro significado según el Diccionario Manual de la Lengua Española, Vox, Larousse, editorial. Por muchos años se predicó, no sé si usted lo escuchó, pero por años se predicó, algunos predicadores evangélicos se paraban algunos en un cantón, en una esquina de una calle, en un lugar público para decir, venga Cristo, y se le van a terminar todos sus problemas. Se predicó un evangelio casi de la oferta o la demanda, aprovecha esta promoción para que no tenga más problemas. Incluso algunos fueron más avesados, más atrevidos, más osados, y le pusieron a su agrupación, no sufra más, se lo dije de otra forma, porque a todos estos son los que me amenazaron en esta ciudad. Le ponen ese nombre. Ahora, ¿pero qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que importa? Para nosotros, nuestro manual, nuestra guía. ¿Es así verdad que cuando conocemos al Señor se terminan todos los problemas?
Cuando venimos al Señor se acaban todos los problemas y ahora es todo felicidad, ahora es todo paz y amor nada más. La verdad es que cuando conocimos al Señor, si antes teníamos problemas, probablemente ahora se asumen otros más. La diferencia es que ahora hay una esperanza. Por eso es bueno ver lo que dice la palabra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces que no le quepa duda a usted, a mí, que en el mundo vamos a tener aflicción. Bien, otra versión dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Hoy día a nosotros, en el mundo tendremos que sufrir. Y esta versión dice, pero, sean valientes, yo he vencido al mundo. ¿Ve? Cuando la versión Reina Valera ocupa la definición, la palabra más bien aflicción, esta palabra, ¿sabe? Quiere decir estrechez. Estamos hablando del original. Aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. ¿Ve? Porque hoy día se presenta un evangelio como para buscar la felicidad. Venga a Cristo para que usted sea feliz, ¿no es cierto? Venga al Señor para que se le acaben los problemas. Y el propio creador, iniciador, precursor del evangelio dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que decida usted a quién le cree. Jesús, el que comenzó el evangelio, él anunció y dijo, como dice esta versión, en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Y estos hombres que estaban escuchando directamente estas palabras del Señor Jesucristo, oiga, sufrieron mucho más de lo que hemos sufrido usted y yo. De hecho, los primeros apóstoles, uno solamente murió de muerte natural. Uno nada más. La iglesia primitiva, fíjese, cuando usted va al libro de los Hechos a ver cómo lo hacía esa iglesia, que es un modelo de iglesia avivada, pero esa iglesia ni siquiera podía hacer sus reuniones tranquilos. Nosotros estamos tranquilos acá. Ellos ni siquiera podían hacer sus reuniones tranquilos, porque si los encontraban, a lo mejor lo iban a llevar a la justicia de esos tiempos y podían correr hasta el riesgo de pena de muerte, como miles de cristianos que hoy día están arrestados en Corea del Norte por causa de su fe. Por eso a veces asombra lo débil que es nuestra fe acá, en esta parte del mundo. Cuando en Corea del Norte hay hombres y mujeres que no tienen problema en pasar años a veces arrestados, corriendo el riesgo de muerte, pero ellos lo hacen por la causa de Cristo. La gente a veces no viene, no se congrega, no es parte de una comunidad congregacional solamente porque no quiere, porque las libertades acá están. Gracias a Dios. ¿Hasta cuándo va a estar eso? No lo sabemos, pero lo que vemos en el mundo, que cada vez la libertad para adorar a Dios, como la tiene este país de Argentina, se va a ir terminando. Vaya viendo en el mundo. Vaya viendo hoy día cómo es la realidad en Estados Unidos, un país que se forma, una nación que nace bajo los aleros del cristianismo. Hoy día es más fácil adorar al diablo que a Dios en varios lugares de Estados Unidos, porque sacaron a Dios de los colegios. Sin embargo, alguien puede estar adorando a Alá, adorando al propio diablo y no tiene la misma repercusión que alguien que lleve una Biblia a un colegio. Hay varios casos que ya se han dado a conocer por los medios de comunicación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, detengámonos un poco, porque hay distintas clases de sufrimiento también. La pregunta es entonces, si ya sabemos más o menos dónde se inicia el sufrimiento, es por qué hoy día nosotros estamos sufriendo. Porque a veces sufrimos, ¿sabe por qué? Por nuestra desobediencia. A veces sufrimos por no considerar a Dios a la hora de tomar una decisión. Hay personas, como en la vida sentimental ha pasado, que gente que sabe que esa persona con la que inició una relación no es la persona que Dios tiene, pero bueno, lo conozco o la conozco, bueno, listo, y se embarcan y después vienen los problemas. Y después queremos quizás hasta adosarle algún tipo de responsabilidad a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Que este hombre no me deja ir a la iglesia, que esta mujer no me permite estar tranquilo, no puedo estar contento en la casa, qué sé yo, Señor, ¿por qué me mandaste esta prueba?
y el Señor no mandó esa prueba se debe a una mala decisión de no haber considerado a Dios en esa decisión. Entonces, examínese usted. Porque usted puede decir, mire, yo estoy sufriendo, pero realmente usted, el sufrimiento suyo, ¿es sufrir por la causa de Cristo? Porque si usted o yo estamos sufriendo por la causa de Cristo, permítame decirle que somos bienaventurados. Pero si usted o yo estamos sufriendo producto de la desobediencia, producto de no considerar a Dios, decir, bueno, ya está, no importa, es mi vida, como hoy día se dice en el mundo, es mi vida. O una canción popular en Chile que dice, déjeme vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie, dice una canción, una cumbia, Guillermo, conocida en Chile. Así dice. Y hoy día también mucha gente dice, especialmente a veces los adolescentes, bueno, déjenme vivir mi vida, ustedes vivieron su vida, yo quiero vivir mi vida, mis decisiones. Por eso que después de vuelta, a veces muchos padres tienen que recibir a adolescentes que tempranamente fueron madres por no escuchar a sus padres. Y tienen que sufrir no solamente ellas, sino que también hoy día hay una familia que se adosa a ese sufrimiento, pero ¿por qué? Por no haber escuchado la voz de los padres, menos la voz de Dios. ¿Veo, no? Gloria a Dios. Y después, Señor, ¿por qué esta prueba? No es sufrir por la causa de Cristo. Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. No, si yo veo que está bien, esto está fantástico. Y sigue diciendo, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. ¿Ve? Por eso, ¿cómo nosotros nos estamos guiando hoy día? ¿Cómo tomamos nosotros decisiones hoy en día cuando a veces nosotros nos enteramos con dolor de mujeres cristianas que son maltratadas por sus esposos al punto a veces de arriesgar su vida? Pero ¿hasta qué punto hay que tomar ahí una decisión? ¿Hasta qué punto seguir viviendo en un clima a veces de tensión, en un clima de dolor, en un clima donde ni siquiera se puede dormir tranquilo? Y me gustaría haberle estado contando ficción, pero son casos que conocemos, donde ni siquiera ella puede dormir tranquila, tiene que estar durmiendo con un ojo y con el otro ojo abierto, no vaya a ser que le pase algo en la noche por la persona con la que comparte la cama. Pero ¿hasta qué punto podemos decir, Señor, esta prueba la que tú me mandaste? ¿Ve? Entonces, y después pedimos la oración, oren por mí para que el Señor me ayude en esto, cuando, oiga, Dios ya está esperando que uno se mueva. Que uno se mueva, que uno tome una decisión. Si Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado este recurso, este medio como la oración para orar e interceder, ¿por qué a veces quedarnos de brazos cruzados solamente pidiendo la oración cuando se puede tomar una decisión? ¿Sabe? Conozco casos dramáticos. Conozco casos a veces donde el hombre y la mujer casi se están midiendo como en una especie de riña, pelea que puede terminar en la misma muerte. Sé lo que le estoy diciendo. Y lo peor es que gente que sirve a Cristo, uno de los dos sirve a Cristo. ¿Ve? Tristeza da eso. Tristeza da escuchar, ver, ser testigo a veces de ese sufrimiento. Pero, ¿cómo interpretamos eso? ¿Estamos considerando a Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos pidiéndole a Dios dirección cuando a veces hasta los hijos están expuestos a algún tipo de maltrato, a veces hasta algún tipo de abuso por parte de hombres o mujeres inescrupulosos? Si no le estoy hablando ficción, hermano, hermana, le estoy hablando una realidad. Es cosa de que vea usted, le eche una miradita a los diarios, lo que está pasando en la sociedad. A veces también está pasando en hogares cristianos, con la diferencia que muchos de esos hombres, muchas de esas mujeres se callan para que no sea pisoteado el nombre de Cristo. Guardan el dolor, o como dice el dicho, la procesión va por dentro. ¿Ve? En Josué capítulo 1 encontramos una clave de las palabras que el Señor le dijo a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Usted sabe que esto es palabra de Dios, ¿no es cierto? Y usted sabe que Dios es fiel a su palabra.
Y escuche lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere que todo le salga bien? Bueno, esto es lo que hay que hacer. Aquí está la clave. Vivir conforme a la palabra. Vivir conforme a la palabra. No significa que no vamos a sufrir. Si Jesús ya dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que Él venció al mundo. ¿Ve? Entonces yo quiero focalizarme en una clase de sufrimiento que experimentan todos los cristianos. Todos. Vamos a hablar del sufrimiento por causa de Cristo, por causa del Evangelio. De esos hay distintos. Algunos hoy hasta les cuesta la vida. En el Medio Oriente la cosa está complicada. Hay hombres que hoy día, hay familias, hace algunos días conocíamos la información, familias que hasta le habían cortado los suministros básicos. Me parece que en México le habían cortado el agua, la luz. ¿Por qué? Porque ellos eran evangélicos. Eso es lo menos. Si están decapitando a otros, qué sé yo, en el Medio Oriente. ¿Ve? Persecución por la causa de Cristo, sufrimiento por la causa de Cristo. Vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 34. Lo vamos a ver bíblicamente para que usted no tenga duda de lo que estamos hablando. Y esto especialmente a gente que dice, bueno, yo, cuando no conocía al Señor no tenía tantos problemas como ahora. ¿Ha escuchado eso usted alguna vez? Antes de servir al Señor lo pasaba mejor. No tenía tantos problemas, ahora tengo más problemas, hasta en la casa tengo problemas. ¿Ha escuchado eso? Mire, Mateo capítulo 10, versículo 34. Estas son palabras de Jesús, hay que saber comprenderlas. Dice, no penséis que he venido para traer paz. A ver, ¿de qué me está hablando? ¿Se da cuenta? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Lo había leído esto usted antes? Sigamos. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Va siguiendo esto? A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Sufrimiento este. Esto es sufrimiento, puro sufrimiento, pero por causa de Cristo. Porque Jesús lo que está queriendo enseñarnos acá, que el precio en muchos casos de abrazar la fe, de seguir la fe en Cristo va a ser tener problemas en la propia familia. Resistencia en la propia familia. ¿A cuántos o a cuántas personas se le ha dicho, si tú seguís yendo a esa iglesia evangélica, olvídate que soy tu papá, olvídate que soy tu mamá y olvídate que esta es tu casa? ¿Ve? ¿Y Jesús qué dijo? No penséis que he venido para traer la paz a la tierra. ¿Ve? Porque ahí está lo que el Señor está hablando. No he venido para traer paz, sino espada. Dice el versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Aló? Sigamos. Versículo 37. El que ama a padre. Esto nos ayuda para entender lo que está diciendo antes. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Wow. Oiga, este es evangelio puro. Esto es sana doctrina. Esto es sana doctrina. ¿Ve? Sigue diciendo, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Ve? Y usted puede decir, pero ¿puede haber alguien que ame más a padre, madre o a hijo más que al Señor? Si el Señor lo está diciendo, sí. Sí. No, sabe que yo no puedo ir a la iglesia. Yo no sé, no cuenten mucho conmigo porque estoy ocupado más de la escuela de los niños. Respuesta de Jesús acá. No cuente conmigo porque yo no estoy disponible, porque yo estoy súper ocupado en otras cosas ahora. Y el Señor entiende. Si el Señor creó la familia, pues, entonces, acá está. Respuesta bíblica. Si le cabe duda, vamos a Lucas, capítulo 14, versículo 26. Sufrimientos por la causa de Cristo. Yo no creo que el Señor quiera que mi papá se enoje conmigo por seguir al Señor. Ahí está la respuesta.
Puede ser. Puede ser. Si ahí Jesús lo dijo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Mire qué tremendo esto. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esta oposición en la propia familia? Sufrimiento. ¿Ve? Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí, alguno, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no, que sabe que yo no puedo ir a la reunión porque hace mucho calor y yo no puedo pasar mucho calor. Hay gente que de verdad está enferma, ojo, y respetamos esas situaciones, pero a veces uno está sanito y puede ir a trabajar con el calor, pero la reunión no puede. No cuente conmigo para ir a hacer evangelismo, porque no, el sol está muy fuerte. Pero el lunes igual sale a trabajar y con el mismo sol, ¿ve? A la propia vida señala el Señor Jesucristo ahí. Dice, no puede ser mi discípulo. Este es el evangelio radical, determinante que Jesús enseñó, si está en la palabra. Sale en su Biblia esto, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está hablando el Señor acá? Para explicar un poco más ese término aborrecer, es nivel de amor. No es el aborrecer que nosotros entendemos en español. No, yo aborrezco a mi mamá. No es eso, si Dios fue el que formó la familia. Bien, entonces lo que está hablando de nivel de amor, pucha mami, yo la quiero un montón, es una mujer tremenda, pero quiero decirle que primero que usted en mi vida está el Señor. Usted a lo mejor me puede decir que no vaya nunca más a la iglesia, perdóneme mamita, pero primero está el Señor, tengo que servirle. Eso es lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Si alguno viene a mí y no aborrece, no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no se hable más del tema. Si lo está diciendo Jesucristo, ¿ve? Entonces nosotros a veces queremos adaptar un evangelio a nuestra medida. No, déjeme así nomás. Así yo estoy bien sirviendo al Señor. Déjeme así nomás. No me exija más, que yo quiero servir al Señor con libertad. Y es una libertad que nosotros mismos nos creamos. Solamente nosotros la entendemos. Porque tampoco es una libertad conforme a la palabra. ¿Ah? Porque parece que estamos esclavos ahí al estacionamiento de la silla. ¿Ah? O como algunos dicen en el ministerio de la banca. No, déjeme a mí aquí nomás, hermano, que yo aquí sirvo al Señor re bien. No quiero ni una responsabilidad. Déjeme así nomás, yo soy feliz así. La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo un evangelio conforme a la voluntad de Dios? Porque yo le aseguro, el día que uno decide servir al Señor, así como el Señor quiere que uno le sirva, va a tener problemas. El día que usted decide, no, ¿sabe qué? A mí me gustaría predicar el evangelio. Tome la decisión, esfuércese y hágalo, y se le va a levantar gente. ¿Qué andáis predicando? ¡Vos! Se le va a levantar gente. ¿Y quién soy vos? No, ¿de dónde salió el predicador, la predicadora? ¿Y usted qué va a querer hacer? No, mejor no predico más. Muchos problemas. Muchos problemas. ¿Ve? Por eso que hay gente que no quiere hacer nada. Por eso que hay gente que quiere estar nada más en la banca, nomás sirviendo al Señor y llega tarde a los cultos y se va antes. No, porque así mejor nomás vengo a escuchar una palabra nomás. Vengo por la palabra. Gracias a Dios que aquí no pasa eso. Yo vengo por la palabra. Yo he escuchado gente que dice eso. Yo vengo por la palabra. ¿Ve? Porque sabe que el hacer algo por la obra, el salir del anonimato por amor al Señor, les va a significar mayor riesgo. Algunos le van a querer dar como bombo en el estadio, algunos van a querer hacer ojotas con su cuero. Algunos, y probablemente a veces los de la propia casa. Mira, ¿qué le pasó a este? Ahora se quiere evangelista, quiere conquistar todo el barrio para Cristo. ¿Qué le pasó a este? ¿Lo conocí? ¿Y este quién lo conoce? ¿Ve? ¿Ve? Por eso que algunos deciden quedarse ahí nomás. No, más comodidad. Y Jesús no estaba cómodo en la cruz. Por eso algunos dicen, sirva al Señor donde usted se sienta cómodo. ¿Ha escuchado eso? Sirva al Señor donde usted se sienta cómodo, hermanito. Una vez uno me dijo a mí, mira, dijo, si
tú no soy igual que tal, yo me voy con vos, me dijo, a esta hora. Y dice, ¿ahí qué? Tú no tenés que seguirme a mí, tú tenés que seguir a Cristo y tú tenés que estar en el lugar que Dios quiere que tú estés. Muchas veces el lugar que Dios tiene para nosotros no es el lugar más cómodo, pero lo que el Señor quiere es que usted y yo hagamos su voluntad. Eso quiere el Señor. Hacer la voluntad del Señor, se lo digo anticipadamente, le va a significar un esfuerzo. Va a tener que esforzarse, va a tener que dar más de usted, va a tener que dejar de hacer cosas que le gustaban hacer, pero va a tener que dejarla de hacer por amor a la obra del Señor, porque el Señor va perfeccionando su obra en usted y en mí. Jesús dijo, mire, versículo 27 de Lucas 14, y el que no lleva su cruz, ¿qué significa su cruz, señores? Si vea usted, véalo en su mente a Jesús cargando la cruz. No iba Jesús con una sonrisa de lado a lado. Jesús iba sufriendo, la gente se iba burlando de él, ya había recibido latigazo, le ponen encima una corona de espinas. No puede Jesús cargar en un momento solo la cruz y va una persona a ayudarle. La cruz significa sufrimiento, la cruz significa muerte. Por eso que a veces yo me pregunto qué evangelio es el que están predicando algunos. Parece un evangelio de fantasía. Si el verdadero evangelio está marcado por la cruz, dice Jesús, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No se trata de seguir un evangelio como a mí me gusta, se trata de seguir el evangelio, seguir la pisada del Señor Jesucristo. De eso se trata. Esa es la clave. Versículo 33, así dice, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjese. Son demandas del reino de Dios. ¿Sabe qué? Permítame hacer un pequeño paréntesis. Yo me alegro muchísimo cuando veo los cambios que experimenta la gente sirviendo al Señor. Yo me alegro muchísimo cuando uno ha visto gente así en una tibieza, llegaron siendo tibios en el Señor. No eran una cosa ni otra. Ni frío ni caliente, eran tibios, no, sí, que me gusta venir, pero no sé, qué sé yo, eran como esa onda. Y después uno los vio y se fueron calentando en el Señor, comenzaron a ser apasionados, les cambió la vida, les cambió hasta la cara, oiga, sirviendo al Señor, porque se entregaron de verdad al Señor, comenzaron a meterse más con el Señor, a meterse más con la palabra, a meterse más con la oración. Por eso me alegro que en esta semana una persona de esta congregación me haya dicho que el anhelo de esa persona era tener un cuarto especial de oración como un altar en su casa, y me dijo, pero ¿sabes qué? Mi mamá me ganó, dijo. Gloria al Señor, es que eso es lo que hay que hacer, dejar de tener intenciones y pasar a tener acciones concretas, avanzar en el Señor. Dios no nos llamó para que siempre estemos en el mismo lugar, seamos las mismas personas, tenemos que ir creciendo, como dice la Biblia, de gloria en gloria. No solamente contando lo que el Señor hizo ayer. Usted se junta a veces con algunas personas, oiga, y les llenan la cabeza de lo que Dios hizo ayer. No, conmigo yo antes era aquí, acá, no sé qué. ¿No le ha pasado? Todo era antes y ahora nada. ¿Ve? No, hoy día Dios tiene algo nuevo para nosotros, sus misericordias se renovaron y mañana Dios también hará maravillas con nosotros. ¿Ve? No es un evangelio estático, no es un evangelio ahí que ya está todo hecho, no, Dios está haciendo algo, Dios está trabajando, Dios está perfeccionando su obra. ¿Ve? Pero qué interesante sería que hoy día, si hay alguno de los que estamos aquí que no tiene ese testimonio de cada día cargar su cruz por amor a la obra, que hoy día tome la decisión y decir, no, Señor, yo cada día, como dice tu palabra, voy a tomar mi cruz. Yo, como dice tu palabra, Señor, el amor que yo tenga hacia ti va a ser el amor más grande. Dejaré el amor, pasará a un segundo plano el amor por la familia, las otras cosas que sé yo. Y yo, Señor, primero tú estarás primero en mi corazón. Ayúdame, Señor, para hacerlo. Qué hermoso sería. ¿Ve? Los primeros hombres, mujeres que constituyeron, que crearon, que fueron parte, por decirlo así mejor, porque Jesús creó la iglesia, ellos sufrieron. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo, en ese reconocido capítulo 2, no, 9, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6, que algunos lo ocupan casi para
todas las cosas en sus iglesias, especialmente los temas económicos. Cuando se está levantando una ofrenda, ¿sabe? Para la iglesia de Jerusalén se estaba levantando una ofrenda porque habían hermanos de Jerusalén que estaban sufriendo porque no les querían dar trabajo por causa de ser cristianos. ¿Se da cuenta? Oiga, le cerraban las puertas a los trabajos porque eran cristianos, los discriminaban. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana sabe de discriminación desde los inicios. ¿Ve? Pero fíjese lo que dice la palabra. En Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí también permítame decirle que hay prueba y prueba. Hay pruebas que el Señor nos mete en esas pruebas, pero hay pruebas que nosotros nos metemos. Hay gente que está sobreendeudada porque en ningún momento consideró a Dios para decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que hago? ¿Me compro esto? ¿No me lo compro? Y se fue tras el atractivo plan de las mini cuotas y se endeudó en 72 meses, no importa, pero son chiquititas. Nunca se encargó de agarrar una calculadora, no llamó a una persona de la iglesia que le diga, que le dé un buen consejo. No, pero que no, si lo necesito, está en oferta, listo. Después llegó a la casa y en la noche preocupado, ¿qué pasa si me despiden ahora? ¿Cómo lo hago para pagar las 72 cuotas? ¿Ve o no? ¿Ha sabido de esos casos usted? No son situaciones para decirle, Señor, ¿por qué estoy tan probado? No es una prueba de Dios. Es una prueba de nuestra negligencia, de no haber orado, de no haberle consultado al Señor. Señor, ¿qué dices tú, Señor? ¿Es bueno hacer esto? ¿Está en tu voluntad? ¿Quieres tú bendecirme con esto? ¿Ve? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Vamos ahora a Hechos capítulo 5 versículo 41. Mire. Aquí está el contrasentido que yo le hablo, porque el diccionario dice que una de las cosas que causa el sufrimiento es infelicidad, lo dijo el diccionario. Pero en el cristianismo, el sufrir por la causa de Cristo, vamos a descubrir que causa gozo. ¿Sigue acá o no? ¿O ya se fue, hermanita? ¿Está atenta? 5, versículo 41. Quiero que compartamos juntos este versículo. Ya estamos llegando casi a la parte final. Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos. Mire, ¿ve? Estaban sufriendo. ¿Pero por qué estaban gozosos? Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Lo comprende? Ellos estaban gozosos de sufrir por la causa de Cristo. Entonces, el sufrimiento por la causa de Cristo, ¿sabe qué? Lo que se manifiesta es el gozo, que es parte del fruto de Cristo. Por eso que lo que yo le dije, eso del diccionario delante, es un diccionario secular, porque en el Evangelio, cuando usted sufre por la causa de Cristo, usted puede tener gozo. ¿Ve? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Ve? ¿Ve? Aquí el mundo esto no lo entiende. Estos tipos están locos. ¿Cómo se sienten gozosos de sufrir? Bueno, ellos sentían gozo de sufrir por la causa de Cristo. ¿Siente gozo usted cuando está padeciendo por la causa de Cristo? A veces no, ¿no es cierto? Vas a ver bien quién soy este hombre. No me conoce a mí. ¿Ah? No, sí. Como me dijo alguien, yo las manos no las tengo nada convertidas. Así me dijo una vez una persona que conocemos. ¿Ah? No era lo que decían estos hombres que estaban convertidos totales al Señor. Se lo leo una vez más. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Otra versión dice, y todos los días, sigue diciendo el versículo 42, dice versículo 42, y todos los días, no solamente algunos días, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oiga, estaban padeciendo por la causa y ellos nos decían, no prediquemos nada mucho ahora. Bajémosle un poquito el volumen a los parlantes, que los vecinos se están complicando. No, ellos
todos los días, oiga, seguían en el templo, por las casas, y dice la Biblia textualmente, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto necesitamos nosotros. Dice la traducción del lenguaje actual del versículo 41, dice, los apóstoles salieron de allí muy contentos. Cuando usted sufre por la causa de Cristo, ¿sabe? Puede tener paz y puede estar contento. Contenta. Dice, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. ¿Cómo oraba esta gente? Señor, gracias por toda esta aflicción, por sufrir por tu causa. Señor, gracias por tomarme en cuenta para sufrir por ti. Así oraban, seguramente. ¿Veo, no? Sigamos, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, ahora está escribiendo acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y sigue diciendo, porque esta leve tribulación, Pablo sabe de eso. Si en una oportunidad lo sacan casi muerto de un pueblo. Dicen que murió Pablo ahí y que resucitó. Pablo sabe de tribulaciones. Oiga, si cuántas cartas escribió estando preso. ¿Ve? Pero ¿qué dice él? Porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Algo pasa en nosotros cuando somos atribulados, cuando sufrimos por la causa de Cristo. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Ve? Pero las que no se ven son eternas. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Ve? Es que va a llegar la aflicción, el sufrimiento, la prueba. Por eso está diciendo la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, mire lo que dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. ¿Ve? Ahí no puede decir alguien, oh Señor, me estás probando. No, es prueba de Dios, ¿ve? Y sigue diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es exactamente lo que veíamos en Hechos 5:41. Ellos glorificaban al Señor, le daban gracias por tomarlos como dignos para sufrir por la causa de Cristo. Y ahora en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro sabe de esto, si al final Pedro terminan sacrificándolo. ¿Ve? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ve? La fe es probada. Ay, Señor, ¿por qué? No. A veces hay que aprender a callarse un poquito más, ir a la oración, hablar con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda?
Señor, ¿qué propósito tienes tú con esta situación, con este sufrimiento, cuando es por la causa? Ojo, ¿ves? Y la Biblia también lo anticipó. Hay cosas a veces que no son producto de la desobediencia, son pruebas que el Señor permite para transformar, para cambiar nuestro carácter. La Biblia y el apóstol Pedro comparan nuestra fe con el oro, y el oro es purificado a altas temperaturas para que salgan las impurezas. Así también en las aflicciones Dios trabaja con nuestro carácter. ¿Se da cuenta? Para ir terminando, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice que Dios no desperdicia ninguna experiencia de nuestra vida. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ve, a veces, ¿qué hacemos nosotros? Cometemos el error de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor, si yo soy el mejor de esta congregación? ¿Por qué no a ese hermano que no tiene mi mismo nivel? A veces tenemos que aprender a callarnos y a entender que Dios está puliéndonos, que Dios está formándonos, que estamos en el taller de Dios. ¿Sabe qué? Antes yo me preocupaba tanto cuando alguien andaba por ahí hablando tal o cual cosa. Porque hay gente que se cree dueña y cree que lo sabe todo y habla una cosa, otra, y a veces anda denigrando. Como que a veces le daban ganas a uno, desconociendo quizás la intensidad, la exactitud de la palabra, de ir y arreglar las cosas de otra forma. Voy a ir y voy a ajustar esta cuestión y esta persona va a saber bien quién soy yo, que nadie se mete conmigo. Y la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque nosotros vamos queriendo arreglar las cosas a nuestra manera, porque corre sangre también por nuestras venas. Sujétenme. Y por querer arreglar las cosas a veces las empeoramos más. Pero Dios es justo. Dios es el que hace justicia por nosotros. ¿Ve? Pero ahora, entendiendo la palabra y entendiendo las enseñanzas de Jesucristo, ¿sabe? Uno comienza a cambiar. En Mateo capítulo 5, versículo 11, Jesús mismo hablando en ese reconocido sermón del monte, Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Sabe que esta palabra para mí ha sido clave? Quiero contarles algo, medio codificado quizás. Hace algunas semanas una persona de esta congregación llegó con un comentario de que otra persona que estuvo un tiempo acá hoy día anda sembrando en distintos lugares. En otro momento de mi vida, ¿sabe qué es lo que hubiese hecho? Seguramente hubiese agarrado el teléfono y le hubiese dicho un par de verdades a esa persona. Pero ¿sabe lo que dije? Porque Dios también, así como trata con usted, trata conmigo. ¿Sabe lo que dije? Que Dios tenga misericordia de esta persona, pobrecita. Se ha levantado gente, ha querido silenciar nuestra voz en esta ciudad, pero ¿sabe lo que hemos hecho? No hemos peleado, le hemos dejado lugar al Señor para que pelee, porque mientras estamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, Dios pelea por nosotros. Y Dios ha peleado. Dios ha peleado. No ha habido necesidad de gastar los minutos del plan telefónico para defender cosas con gente que no vale la pena a veces gastar tiempo. Gente que no sabe a veces lo que habla. Gente que parece que la boca le funciona de forma automática. No piensa lo que dice, el daño que puede causar a una congregación, a una familia. Pero ¿sabe qué? Le quiero decir a usted que me está escuchando en esta hora. Si es su situación, usted está sirviendo al Señor y por servir al Señor se está viendo involucrado en entendidos, en malos entendidos, en cuestiones que le están inventando, le están calumniando. Jesús dice, bienaventurados. Gloria a Dios. Bienaventurados, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
¿Sabe lo que está produciendo esa persona? Esos comentarios falsos, esas calumnias, ¿sabe lo que está produciendo en el afectado, por decirlo así? Bendición. Dios lo dice su palabra. Está causando, está produciendo bendición. Y esa persona tendrá que vérselas con Dios. ¿Ve? Así que no se complique, no se desgaste, no sufra por eso. No, es que no sabe lo que está diciendo, mi familia está mal, está todo. No, no se desgaste, no se desgaste. Ore al Señor, llévelo en oración, entréguele a esa persona al Señor y va a ver cómo el Señor va a poner su mano. Dios le va a defender. Gloria al Señor. No sé si tengo tiempo para contar una historia. Gracias por su tiempo. En una oportunidad, creo que ya la he contado, un pastor me muestra una tremenda carta de defensa ante una situación que él estaba enfrentando. No le dije nada, pero el sentir mío era que ese pastor tenía que dejar las cosas en las manos de Dios más que defenderse a él mismo. Yo creo que Dios defiende a sus hijos, defiende a sus siervos. Y sabe, no le dije nada, pero a los meses después, el que se vio involucrado en una situación fui yo. Un amigo de otro país me dice: Claudio, ya está bueno de esta situación, cuenta tu verdad, me dice. Haz una carta y cuenta tu verdad. Y yo, en ese momento, por misericordia del Señor, tenía la facultad, la autoridad para publicar esa carta en los medios de comunicación más importantes de la iglesia donde yo estaba. Hice mi carta porque estaba enojado, era injusto lo que estaba pasando. Hice mi cartita. ¿Ah? Y todo lo que puse en esa carta era verdad. ¿Y sabe de lo que me acordé? De la situación del pastor. Este pastor debería dejar que Dios lo defienda. ¿Sabe lo que hice? Dejé el tema de la carta hasta ahí y le di lugar al Señor que me defendiera, porque entendí que Dios, en todo ese malentendido que había, también podía tener un plan conmigo. Y ese malentendido, ¿sabe lo que hizo? Me trajo a mí, a este lugar, a este país de Argentina. Mire, si no hubiese existido eso, quizás no hubiese estado acá. Pero ve, el Señor me defendió, toda la gente esa que andaba hablando cosas, Dios ahí aclaró los temas y Dios me trajo para acá para que siguiera haciendo su voluntad. Ve, cuando a veces queremos meter la mano, en vez de arreglar la cosa, la echamos a perder más, la deterioramos más. Hay que dejar lugar a que Dios haga justicia. Estamos hablando del sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Si parece que nosotros o el ser humano tuviera como un sistema de defensa ante el sufrimiento incluso de los demás. Yo ya se los he contado que cuando nos enteramos de que hay gente que son enfermos terminales, hay mucha gente que dice: no, yo no lo voy a ir a ver, yo no la voy a ir a ver, prefiero quedarme con la imagen que tengo de esa persona. ¿Lo he escuchado? No, porque dicen que está flaquito, está flaquita, que está pálido, no, está irreconocible, no quiero, no. ¿Has escuchado? Lo que uno está diciendo, en otras palabras, no quiero sufrir, está diciendo. No quiero sufrir. Cuando sabemos que hay gente mal, también enfrentando pruebas, situaciones difíciles, lo mismo, por no querer sufrir, uno no se involucra. Yo he aprendido en el Señor que es bueno ir a donde la gente que está sufriendo. Lo predicamos hace un tiempo, ¿no es cierto? Lo que dice la palabra que es mejor, dice que ir a la casa del luto, dice, ¿ve? La Biblia lo dice. Y fíjese que la casa del luto no es un banquete, porque dice el que está escribiendo ahí en Eclesiastés, dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. El banquete es una fiestoca, es una fiesta, pero en el luto usted ve gente llorando. Usted ve gente apenada. En el luto, donde está el luto, usted ve gente desconsolada. Usted ve el sufrimiento en vivo y en directo. Es bueno llevar paz a esos lugares. Jesús lo hizo. Pero le tengo una buena noticia. Algún día ya no sufriremos más. ¿Qué le parece eso? Está bueno eso, ¿no es cierto? Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4.
Es maravilloso este pasaje, comprenderlo, entenderlo. Dice la palabra del Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabe lo que podemos comprender aquí? Que la última vez que lloremos será en la presencia del Señor. La última vez que lloremos será ahí, y la promesa del Señor es que Él va a secar esas lágrimas. Y fíjese lo que sigue diciendo. Precisamente cosas que hacen sufrir o que son producto del sufrimiento, dice la palabra, y ya no habrá muerte. Oiga, es difícil estos procesos de la separación con los seres queridos, ¿no es cierto? Es cuando a veces hasta los más duros lloran, ¿se ha fijado? Hasta los más duros lloran, se quebrantan, a veces no tienen palabras, ¿ve? Aquí parte diciendo este versículo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Se acaba, señoras y señores, el llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Sabe por qué? Está la respuesta acá. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Ve? Por eso el apóstol Pablo dice que esta tribulación es leve, es temporal. Esta leve tribulación temporal. ¿Ve? Por eso, seamos fieles al Señor. Esforcémonos en hacer la voluntad del Señor. Es como dice la Biblia: si somos santos, santifiquémonos más todavía. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Permítame terminar con una historia. Yo no soy muy de las historias, pero esta historia me gustó. Dice esta historia: había una pareja que viajaba mucho a Inglaterra para ir de compras en las hermosas tiendas. A ambos les gustaban las antigüedades y los artículos de barro, especialmente las tazas. Un día, en una hermosa y exclusiva boutique, vieron una hermosa taza. El hombre dijo: ¿puedo verla? Nunca he visto algo tan hermoso. Y la mujer se la mostró. Vino ella, mientras ella se la daba, la taza de repente empezó a hablar. Es que usted no entiende, dijo la taza. No siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo donde yo era roja y estaba en barro. Mi maestro me tomó y me enrolló y me pegó una y otra vez y yo grité: déjame en paz. Pero él solo sonrió: todavía no. Luego me pusieron en una rueda que daba vueltas, dijo la taza, y de repente di vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. ¡Párale! Me estoy mareando, grité. Pero el maestro solo dijo: todavía no. Luego me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Yo me preguntaba por qué me quería quemar. Yo grité. Toqué en la puerta. Lo podía ver en la apertura y podía leer sus labios mientras meneaba la cabeza diciendo: todavía no. Finalmente la puerta se abrió, me puso en una mesa y me empezó a enfriar, y me empecé a enfriar. Así esto es mejor, yo dije. Luego tomó una brocha y me pintó por todos lados. Los olores eran horribles, pensé que iba a vomitar. ¡Detente! ¡Detente!, exclamé. Él solo dijo: todavía no. Luego, de repente, me volvió a meter al horno, pero no como el primero. Este estaba 2 veces más caliente y yo estaba segura que me asfixiaría. Le rogué, le pedí, grité, lloré todo este tiempo. Lo podía ver por una apertura moviendo su cabeza diciendo: todavía no. Entonces me di cuenta que no había esperanza. Nunca lo podría lograr. Estaba lista para darme por vencido, pero la puerta se abrió y me sacó y me puso en el estante. 1 hora después me entregó un espejo y dijo: mírate.
Y me miré y dije, esa no soy yo, no puede ser. No puedo ser yo. Es hermosa, soy hermosa. Yo quiero que recuerdes entonces, me dijo. Yo sé que duele ser enrollada y golpeada, pero si solo te dejo, te hubieras secado. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en la rueda, pero si no te hubiera hecho, te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió y que estabas caliente y desagradable en el horno, pero si no te hubiera puesto ahí, te hubieras estrellado. Sé que los olores eran fuertes y cuando te llené de pintura por todos lados, pero no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, nunca te hubieras afirmado. No tendrías color en tu vida si no te hubiera puesto en ese segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque la firmeza no iba a aguantar. Ahora eres un producto terminado. ¿Se siente representada en algún pasaje de la taza de té? ¿Se da cuenta? ¿Sabe? No somos, hablo por mí, no somos lo que deberíamos ser. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? No somos lo que éramos. Está el Señor trabajando con nosotros. Le invito a que oremos y demos gracias al Señor por esta palabra.